Listo. Sonido. No hay sonido. Muy buenas noches para todos, para nuestra familia de Línea de 5. ¿Ya? ¿Es el programa número qué? Ya 12. Ya vamos en el programa 12. Imagínense, llevamos ya casi 3 meses de volver un hábito los jueves a esta hora reunirnos para hablar del amor de nuestra vida, que es el fútbol, desde diferentes matices. Quisiera arrancar antes que nada saludando a nuestros cibernautas. Daniel Mancilla, buenas noches Daniel, personaje que siempre está ahí. William Jiménez, muy buenas noches William. Y ahora sí, arranquemos. Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Amigo Pacho, querido Pacho, feliz de estar aquí. Un saludo ahí al viejo querido Uber, a los Kitar, por supuesto, y al viejo Berna. Siempre es un placer juntarnos los jueves aquí a hablar de lo que tanto nos gusta. Feliz noche a los espectadores, a Daniel Mancilla, a William, a David Palacios, que por ahí mando las buenas noches, Cristian Espinosa y así a todos los que se van uniendo. Te veo como contento hoy. ¿Qué será? ¿Porque juega el rojo o qué? Nah, sí. No. Empezó, marica, 5 minutos perdiendo, güey, ¿qué es esto? No sabía el dato. Pero ya empató, pero... Pero ese es el que Pero igual va a perder, ¿no? Es obvio, pero... Esos amores que uno dice, fue puta, como me anda de tóxico, europeo. es un amor Amamos tóxico. el equipito. Amores que matan. Con las buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Muy Pacho, bien, antes de que saludes, bonita la camiseta. Diciendo, gracias, Pachito, hermano. Muchas gracias. Vean, el viejo. Pacho, muy contento nuevamente estar con ustedes acá y con todos los cibernautas. Lo más bonito, pues, es interactuar con ellos, aprender de ellos. Es muy interesante cómo aprendemos. Por ahí uno de nuestros más fieles seguidores, Daniel Mancilla, cómo nos hace aprender en cada programa, con sus buenos comentarios. Y el resto también que ameniza este espacio acá. Muchas gracias, Pacho, por permitir esta compañía. Un saludo para todos. listo, muchas gracias, Oscar. Saludamos entonces a David Palacio, a Cristian Espinosa. El Cristian, hay que pagar peaje con esos sándwiches. Lilian Ramírez. Somos 5 sándwiches. Buenas noches, Liliana. Muy buenas noches, don Darío. ¿Cómo estás? Ojo, John Darío, ese es mi tío y padrino. Perfecto. Lo invité hoy padrino porque mi tío era de los que ha sido, de los del radio en el oído, papá. Excelente. Fiel del Atlético Nacional. Muy bien, muy bien. Nanay y le dicen Nanay porque cuando le decían, porque a mi abuelito cuando pasaba borracho y le decían, préstame plata, se voltea y decía Nanay Cucas. Y ahí quedó el apodo en la familia, papá. Listo, Berna, con las buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Pachito. Ahí pues con los saludos para todos. Estoy muy feliz porque te voy a contar un dato. Cuando empezábamos los primeros programas, la audiencia a los primeros 5 minutos, que es lo que vamos, eran 5 peludos. Hoy tenemos 21. Bien. Muy bien, muy bien. Queremos decirle a los compañeros, siempre cuando empieza la transmisión ingresan, eso es muy importante, pero más importante aún, si les gusta, compartan, pónganlo en grupos, páseselo al tío, vea, este es el programa para que lo pasen los grupos familiares, vea, van a hablar del radio del fútbol, tío, vea, eso es lo que hay que hacer. Y Entonces, Berna, con eso, háblame. que para aquellos espectadores nuevos, que bueno que, como decís vos, le comenten al tío, al primo, al hermano, que no es un programa solamente para hablar del partido de ayer, de antier, de la semana, sino que es para aprender un poco sobre cómo se relaciona el fútbol con la sociedad, con la cultura, con la economía, con la religión, con un montón de vainas. Correcto, entonces con ese saludo quiero empezar y me uno a la voz popular de todos ustedes, mis 4 compañeros que formamos la línea de 5. Es un placer echar cháchara hoy. Listo, Berna, muchas gracias. Y el viejo querido, lo mejor para lo último. Los últimos eran los Lo más primeros. lindo. La Gotesh. Bueno, Pacho, muchas gracias. Ese es el rating, muchachos. Muchas gracias por darme. Y también mi camisa está bonita, vea, estoy rodeado de mundos. En ese momento. Es lo más lindo del mundo, Uber. Pero si la tierra es plana, Uber. No, yo la pongo así, vea. En estos momentos de distanciamiento, yo creo que este espacio es uno de los pocos espacios en donde nos permite acercarnos a todos los amigos, a los estudiantes, a los compañeros, y para uno después de esas arduas jornadas académicas, laborales, es muy bacano reunirse aquí a hablar de cosas que a uno le gustan. Distrae un poco, y sí, es verdad, cada día crecemos más. Ustedes saben, me han llamado o me han escrito personas de inclusive de otras ciudades y de otros países como de Perú, unos hinchas de Alianza Lima que vieron el programa y nos han felicitado. Entonces para nosotros es muy bacano porque, como decía Oscar ahora, esto no es hablar de fútbol solamente, esto es prácticamente es una clase de sociales en donde tomamos como excusa el fútbol, porque pues es lo que más nos gusta. Entonces viajamos a través de lo que más nos gusta, que es el fútbol, y lo relacionamos con cualquier tipo de dinámica social. Buenas noches para todos, buenas noches para los que están por ahí viéndonos, buenas noches para los que nos acompañan y muchas gracias. Bueno, buenas noches por acá para Juan Mesa, para Liliana, que creo que ya le habíamos saludado. Bueno, Juan Mejía, también saludos. Juan Mejía. Saludos por allá para Juan Mejía. Listo, bueno. Aline Tapias, estudiante mía. Payoa, Carolina, para mi tío y padrino. Él no es de los padrinos que uno solo vio en el bautizo y no los volvió a ver. Él sí a la liga, Poquito, pero lo va a echar al agua. Poquito, pero a ver, pero sí. Y la bendición. Que no, dele gracias al destino que al menos le da pero en mi poquito. época de estudiante universitario, sin plata, él me llevaba a ver al verde. Y eso para qué más. El hecho de que Don John, ahí sí año de muchachos que ya el hecho de que lo siga en un programa de fútbol a las 8:30 de la noche quiere decir que lo quiere. No le hagas bullying a mi tío, no le hagas quiere. bullying a mi tío, que él es hincha del verde y la esposa y las 3 hijas son hinchas del Medellín. Imagínate. No, bueno, bien. Ahí tiene buena descendencia, Don John. Lo que nos convoca hoy a conversar, a echar chisme, a aprender, sobre todo aprender, va a ser la radio. Queremos darle una miradita al fútbol bajo la óptica de la radio, ¿cierto? No sé hasta qué punto estas nuevas generaciones tengan un vínculo tan profundo, tan entrañable con la radio, ¿cierto? Creería que poco, sobre todo porque estamos en otros tiempos de radios digitales y de otras ocupaciones, de la televisión HD, ¿cierto? Uno que es un poco medianito, muchos partidos por radio, ya los que serán más viejos pues nos contarán más sobre ello. Queremos que la radio nos ponga a conversar hoy. Queremos mucha participación de ustedes. Yo creo que todos tenemos alguna anécdota con la radio, con alguna transmisión, con algún gol cantado antes de tiempo, con algún escándalo del paisita, qué sé yo. ¿Cierto? Yo creo que todos tenemos alguna relación
en algún momento de nuestra historia con la radio, y ese entonces va a ser el tema sobre el que vamos a girar hoy. Antes de pasar a conversar de la radio, sí quisiera que no pasáramos por alto el retorno de la Champions. El retorno de la Champions y la finalización de la fase de grupos de la Copa Libertadores. ¿Cómo han visto eso? ¿Qué partidito vieron? No sé, Brian, de pronto. A ver, para nuestro fútbol colombiano, en los últimos años, pésimo, de bajo nivel, una representación internacional de muy baja calidad. Excepto en el 2016. A ver, Berna, me preguntan a mí. Vos dijiste los últimos años y como docentes de historia. A ver, Berna. Ahorita te desquitas. Mentira, no, Berna, válido también, pero usted ve la actuación y empezando pues por mi equipo, lo amo mucho, pero jue mamá, qué vergüenza. Pero bueno, ahí vamos. Oscar, contanos, ¿qué estás viendo? Te veo ahí como con Mico, ¿qué estás viendo? Hermano. Pasión de Gavilán. Viendo cómo Graterol le tapa penalti a Gremio, el arquero del América. ¿Cómo va Gremio América? 0-0, a ver si nos da siquiera para la Suramericana, porque nosotros no tenemos 0 puntos, ¿cierto? Bueno. ¿Quién tiene 0 puntos? Medellín tiene 3. Bueno. Le ganó al Caracas. Ajá, papi. Hay que informarse bien. Al poderoso Caracas. Pacho, esta semana me disfruté mucho el partido del Bayern Múnich. Otra vez diciendo por acá, trayendo a colación lo que dice Mancilla, CR7 va por la 6ª Champions. No sé hasta qué punto sea capaz de ganársela ese equipo al Bayern Múnich, porque eso sí es un todopoderoso. No, y CR7 tiene el bicho aquel del 19 y todavía está en cuarentena. Entonces me vi ese partido y de la Libertadores me disfruté mucho el de River. Un buen partido. Vale. Berna, vos, contanos. Bueno, interesante, ya yo iba a decirlo. El Bayern Múnich es imparable. No tiene rival en este momento. Lo único que yo podría decir, tal vez, el Liverpool. Ese sería mi comentario. Y voy con el Liverpool. Pero eso en la Champions. Igual es interesante cómo están las cosas. Recordemos que además de la Champions y eso, el sábado hay Superclásico, Barcelona-Real Madrid, para los que no saben. Y no, pues muy emocionado con todas las cosas. Es muy bueno prender el televisor y que veas fútbol todo el día. Eso quisiera decir. Y sobre la Champions, es un torneo inesperado. En la Libertadores no hay nada más sabroso que el fútbol en la noche y que más que el fútbol suramericano. Que él perderá al Junior. Y él perderá al Junior. Ganando la mechita. Contanos vos. No, a mí me estaba llamando la atención lo que decía, creo que era ahora el nivel del fútbol profesional colombiano. Es malísimo. Es pésimo. Y estaba viendo yo ayer, creo que en el programa ese donde está Aristizábal y Valencia, no recuerdo cuál programa es. En ESPN. Se llama Radio Colombia. En los últimos años, obviamente, exceptuando el 2016, en los últimos años Colombia ha sido el equipo que menos equipos ha metido a unos octavos de final de una Copa Libertadores. Es decir, por debajo de Perú, de Bolivia, de Venezuela. Tristísimo eso. Entonces uno me pone a mirar, y los jugadores que hay son muy buenos. Entonces, por ejemplo, usted pone a mirar la nómina de Junior, ¿cuánto vale? Entonces, a mí me parece que el colombiano está a años luz, no de técnica, no de calidad, sino de mentalidad, de actitud, de muchas cosas. Y eso también lo dan los directivos, los técnicos, las escuelas. Por ese lado, la Copa Libertadores en Colombia está en pañales. Hombre, me divertí mucho como la suplencia del Flamengo le daba ese baile a Junior. Imagínese usted, la suplencia del Flamengo. Y yo recordaba los partidos de Nacional del 2016, cuando Nacional iba a Brasil y cogía a sus equipos brasileños, los cogía a los argentinos y los bailaba. Y uno decía, ¿en qué momento volvió y se abrió esa brecha tan grande? Y por el lado de Europa, hombre, el Bayern, yo creo que el Bayern en este momento
omnipotente. Es omnipotente. Ayer la suplencia del Shakhtar que mencionaste eso, te iba a decir. Que mencionaste suplentes, también valió la pena las suplentes del Shakhtar Donetsk. Y allá en la casa del Real. Sí, señor. En el Di Stéfano. Pues no, porque era el no, Berna, usted cuando sea en el caso del Real, no, usted, los golearon, no. Ese amor lo enseguece, hermano. No. Vamos al radio. Es más, debió haber quedado 3-0, bueno, le digo todo. No dejen hablar la Berna del Real, Pero antes de pasar a la radio, yo sí quiero discrepar un poquito de ustedes frente a la participación de los colombianos en Libertadores, porque si usted se pone a mirar en los últimos 6 años, Nacional finalista de Suramericana 2014, Santa Fe campeón de Suramericana 2015, Nacional campeón de Copa Libertadores 2016, Junior subcampeón de la Copa Suramericana hace poco. Entonces, si uno lo mira los 2 últimos años, pues tiene toda la razón, pero si la miramos en los últimos años, yo creería que está como equilibradito, pero este año ya ha sido una vergüenza pues total. Pacho, casi que estamos hablando del último año, los últimos 2 años. Y venga, regáleme por favor un momentico, yo saludo a mi papá que está por allá en La Ceja, a mi hermano, a Diego, a Ignacio que está ahí pendiente, fue uno, creo que fue una de las personas que me enseñó a escuchar radio. Entonces un abrazo para Diego y para Ignacio Ramírez en La Ceja, ¿listo? Listo, bueno, arranquemos pues. Resulta que a lo contrario de lo que mucha gente pudiera pensar, hoy hablábamos en un grupo por el interno de discusión sobre eso, Colombia es un país rural y lo va a ser por mucho tiempo, a pesar de que tengamos algunos polos de masificación como Medellín, Cali, Bogotá, de urbanización, pero en esencia Colombia es un país rural, y a pesar de que mucha de esa gente que vive en las ciudades, la mentalidad de lo rural es muy latente en nosotros como país, y en un país tan rural, con poco avance tecnológico, donde la televisión que nosotros vemos, pues lastimosamente no llega a todas partes, la radio ha sido un elemento fundamental para comprender la historia de nuestro país, ¿cierto? Para comprender la noticia, la radio se encargó de formar y educar a muchas generaciones de campesinos, Radio Sutatensa, por ejemplo. Sutatensa. Entonces la radio ha jugado un papel fundamental en la historia de Colombia para informar, para entretener y para crear hábitos. La radio es muy bonita porque la radio crea hábitos en términos de los horarios, ¿cierto? Decimos que la radio inicia en Colombia por allá en el siglo XX, una radio, digamos, más en términos de informativos, de leer las noticias de los periódicos, ¿cierto? Pero que esto va a generar una problemática porque los periódicos se estaban arruinando, porque la gente le da pereza leer, y entonces como la radio le estaba haciendo la tarea de leerle las noticias, van a sacar una ley, y sacan una ley en Colombia donde las noticias del periódico solo se pueden leer medio día después de que salieron. Esos inicios de la radio van a ser como por ese lado. Le vamos a empezar a sumar las radionovelas, que va a ser un ícono trascendental en la historia de nuestro país. El entretenimiento en Colombia por varias décadas fueron las radionovelas, ¿cierto? Recordemos que la televisión llega a Colombia en los años 50, pero es un lujo que empieza a masificarse por allá en los 80, entonces la radio nos va a acompañar por mucho tiempo. Y hay 2 fenómenos deportivos que van a marcar la parada en términos de la radio en Colombia. El primero es la Vuelta a Colombia, ¿cierto? La Vuelta a Colombia, porque va a permitir explorar la geografía colombiana desde la radio. O sea, nos van a ir contando cuál es el país que tenemos desde la radio. Y eso es una cosa hermosa, fascinante. Y la otra va a ser el torneo profesional de fútbol colombiano, que desde 1947-48 hasta el día de hoy ha tenido un papel, una franja importantísima en la radio nacional, ¿cierto? En términos generales, hablamos de eso. Quisiera preguntarles a ustedes, y ya cada uno pues me dirá quién quiere arrancar, ¿por qué creen ustedes que ha sido tan importante la radio en nuestra historia? En términos generales, ¿cierto? Y en términos del fútbol. ¿Por qué la radio ha tenido tanta importancia en Colombia? A ver, hombre, Pacho, si me lo permiten los compañeros. Momento. Brian, Berna, Oscar, Uber. Ese es el orden que tenemos ahí. ¿Listo? Listo. Antes de dar mi aporte, increíblemente el Medellín va ganando 3-1. Increíblemente bien.
Bueno, bien, pues, ya no le sirve de nada, pero bueno. La radio es algo bien particular porque es el elemento difusor por excelencia con el que contó Colombia, ¿cierto? Era un lujo, como vos decías, la televisión. Era más fácil que en cada hogar se tuviera una radiecito. Y así se convertiría en ese gran aliado de las noticias, de la entretención, y el deporte pues no fue ajeno a este fenómeno que fue la radio. Fue el gran difusor de esos acontecimientos que ocurrían lejísimos de nuestro hogar, pero que se podían recrear a través de la escucha, ¿cierto? Nos permitían imaginar a través de las narraciones, de las cosas, nos permitían, si bien no estar físicamente ahí viendo, pero imaginarnos cómo transcurría, por ejemplo, un equipo de fútbol. Entonces, es bastante especial que el fútbol sea narrado y sea contado a través de la radio, porque permitió a muchos abuelos, papás, incluso algunos de nosotros, conocer y sentir esas primeras experiencias con nuestro equipo. Vale, por acá, antes de que continuemos con Berna, don Nanay nos hace referencia a un narrador de ciclismo, Julio Arrastia, y nos cuenta que narraba desde un campero y al cual le organizaron una cabina de transmisión. En otro momento de la historia podremos explorar esa idea de país que va a significar la Vuelta a Colombia, la transmisión de la Vuelta a Colombia, y es una cosa sin precedentes. Con decirle que era de las pocas cosas en la historia de Colombia que era capaz de parar la guerra un momentico para que pasara el ciclismo. Pues, Pacho, perdón, porque estamos hablando de 1951, plena época de la violencia bipartidista. Sí, señor. Listo, vale. Berna. Bueno, yo quisiera apuntar también a un asunto, Pachito, devolviéndolo un poco temporalmente, ¿cierto? Pero quiero como resaltar la relación, no sé si utópica, pero sí muy hermosa y romántica que ha existido entre la radio y el fútbol. Porque es que mucho antes de que la radio estuviera por todas partes, el 23 de septiembre de 1922, lo primero que se puede tomar como una transmisión radial futbolística fue en el Campeonato Sudamericano de Brasil. En un partido entre Chile y Uruguay se levantaba un señor a leer los telegramas que le llegaban para narrar lo que iba pasando en el fútbol. Diríamos, no es en vivo, pero era una forma donde empezaban a dar los primeros visos de cómo iba a ser el asunto con la relación. Ahora, en cuanto a la relación y la importancia de la radio en Colombia, podemos apuntar precisamente al siglo XX, que muy bien Pacho lo menciona. La primera vez bajo el gobierno de Miguel Abadía Méndez es cuando empiezan el primer programa radial, pero este programa era supervisado por el Estado. Y ahí te voy a decir lo mismo que la ruralidad y la importancia de la ruralidad en la radio, es que ese primer programa se transmitieron 105 conferencias culturales. De esas 105, 75 eran agrícolas, donde le daban a los campesinos la información de cómo estaba el estado de los productos agrícolas e información que ellos necesitaran. Ya el asunto del fútbol en Colombia y la radio empieza ya es mucho después, cuando se da el primer programa privado de radial, que es La Voz de Barranquilla. La Voz de Barranquilla que es dirigida por, a ver, yo recuerdo el nombre del señor Elías Pelet, pero no se me olvida el apellido. Bueno, de Elías Pelet, creo que era Buitrago, algo así. Y tenía un segmento de cada tema, es decir, tenía un segmento de deportes, otro de política y otro de música. Y es en ese segmento de deportes donde se empezaban a tratar todos esos temas radiales sincronizados con el deporte. Entonces esa relación siempre ha sido muy estrecha y no hay nada mejor y no había nada mejor para un campesino que estar trabajando sobre su tierra y tener el radiecito ahí al lado. Perfecto. Entonces, para mí, ¿cuál es la importancia? Total, una importancia total.
Es lo particular, espérame, Pacho, yo apunto una cosita. Lo particular de la radio es que usted se lo podía llevar para donde quisiera, ¿cierto? Era totalmente transportable y era como la compañía en el trabajo donde estuviera. Usted podía trabajar la tierra con el radiecito encaramado por allá en un árbol, imagine pues la compañía que le hacía. Antes de pasar a hablar con Oscar, por acá David nos hace un comentario. El narrador de fútbol que lo hace a través de la radio entiende mejor el juego. Se terminan empapando hasta de lo táctico para transmitir lo que realmente está sucediendo. Yo soy fan a muerte del fútbol por radio. David, somos dos. Excelente, hermano. Saludos para Ferney Bedoya. Juanita Pedrosa, saludos. Juanita nos dice Ferney, qué Pedraza, Juanita Pedraza. Mano, Ferney, qué bueno verlo por acá. Juanita Pedraza nos dice que Vinasco Che fue o es uno de los poderosos en la narración deportiva. Don Nanay nos dice que ciclistas reconocidos en esa historia, Cochise Rodríguez, por acá personaje manriqueño, y el Ñato Suárez. Y nos hace mención... Imagínese, el Ñato, imagínese solo ese paisaje. Y nos menciona a un personaje que vamos obligatoriamente tenemos que ir al Negro Perea, Edgar Perea. Ahorita vamos a conversar señor. Quedan felices. Sobre esa institución, ¿cierto? Bueno, Oscar. Pacho, mira, cuando yo voy a hacer ese aporte en torno a cuál es la importancia de la radio en Colombia, bueno, en el fútbol y en Colombia como tal, hombre, yo quisiera iniciar con algo que vos mencionabas al inicio y que de pronto a muchos colombianos les duele. ¿Por qué? Porque lo he debatido en los salones, lo he debatido con un par de amigos y les duele el hecho de decir que en Colombia tenemos un atraso tecnológico. Entonces, cuando uno habla de ese atraso tecnológico, siempre se relaciona a los dispositivos que tenemos, que es cuál atraso tecnológico, acá llega de todo, acá tenemos mucha tecnología, internet, banda ancha, celulares, los últimos que llegan, el Play, todo eso. Pero cuando hablamos de atraso tecnológico, estamos hablando de algo que vos ponías en tela de juicio o ponías a colación, y es, ¿a cuántos, somos un país rural, hermano? ¿A cuántos lugares en Colombia no llega aún, por ejemplo, la energía eléctrica? ¿Cierto? Es un ejemplo. Y el radio se convierte en uno de los mecanismos, porque es que la importancia del radio, yo diría que se convierte en un mecanismo de información y de entretenimiento portátil. Entonces no tenés que, vos, el campesino, ¿cómo se va a arar su tierra? Con el radiecito. No tiene que llevarse el televisor, no tiene que llevársela. Entonces, ese es un punto a favor. Es un mecanismo de entretención y de información portátil. El otro, muchachos, vea, es que nos ofendemos de pronto con algunas cosas que van siendo reales. La primera emisora, bueno, con el hundimiento del Titanic se empieza a progresar o a fortalecer la radio. Por allá en el 22 ya surge la primera emisora en Estados Unidos. Esa emisora surgió en Pittsburgh. En Canadá. En Pittsburgh. Bueno, porque hay una por ahí del 22 en Massachusetts, en México. ¿En dónde? Colaborame vos con el inglés, por favor. No, pues que no te escuché. Miren cómo es el asunto. Tan solo 10 años después. Massachusetts. Tan solo 10 años después viene a Colombia, en el gobierno de Abadía, 1929. Y tan solo en el 31, 32 creo que es, que se da la primera emisora en Colombia. Entonces, en el 29. En el 29 llega la radio, pero la primera radiodifusora, pues, como 29 como también, el 8 de diciembre. Bueno, tengo por ahí. ¿A Colombia? Sí, la Voz de Barranquilla. La primera emisora, pero la radio llega antes. Sí, la radio llega antes. No, la radio llega antes. El 21. Pero la radioemisora, pues, llega en el 29, bueno, ya Bernal lo aclara. Tenía un dato por ahí del 32, 31. Entonces, miren cómo se iba haciendo un atraso el que tenemos. Y la importancia de esa radio va a ser esa, definitivamente, que algún momento nosotros nos encontramos con las dos posturas. La postura de el fútbol, lo que decían, más o menos relacionarlo con el opio del pueblo, lo uno, lo otro.
y nos encontramos posturas como la de Borges, que odia el fútbol, que es para idiotas, pero nos encontramos posturas como la de Galeano. ¿Cómo se puede explicar una sociedad a partir del fútbol? Entonces, mira, en un país con una problemática social como la que tenemos, esto lo he debatido mucho con Pacho, se lo he escuchado mucho a Pacho, de que, hermano, no podemos tildar al fútbol tan negativamente. Un país como el que tenemos, con un montón de problemáticas sociales, donde nos levantamos cada día más jodidos, el fútbol se va convirtiendo en ese mecanismo, claro, a veces en ese mecanismo de engaño y de toda la vaina, pero otras veces en esa ruta de escape que tenemos para evadir un poco esos problemas. Listo. Bueno, por acá, Nanay es un personaje, estoy viendo que Nanay es un personaje. En mi municipio, Yolombo, tuve un programa sobre el Nanay del deporte, imagínate, solo para el campo, ¿cierto? Solo para el campo. Uber, contanos vos. Vea, yo pienso que el fútbol se hace importante no solamente para Colombia, sino para el mundo. Hay dos cosas que me parecen muy coincidentes, y es que la radio toma mayor forma o se potencializa paradójicamente con el final de las guerras. En el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Europa, con el final de la Primera Guerra Mundial, y en Colombia y en América con el final de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que Colombia haya sido un país tan rural, hace que la radio haya tenido un vínculo más profundo. Es que yo me pongo a mirar con la persona que usted hable, por muy urbanizada que sea, por muy de Medellín que sea, tiene un vínculo con el campo, con el pueblo, con el campo, el abuelo, el tío, el bisabuelo, el papá, el hermano, el amigo, los suegros, a lo que usted vaya siempre va a encontrar un vínculo, un íntimo vínculo de afecto con el campo, con lo rural. Y en el campo es donde empiezan a forjarse las ideas de esas personas no presentes, pero las ideas del hincha ausente, ¿cierto? Del hincha ausente. Yo, por ejemplo, puedo dar fe de eso. Yo tengo un tío que siendo completamente paisa, se hizo profundamente hincha del Santa Fe, porque las emisoras que más llegaban en ese entonces eran las emisoras de Bogotá, ¿cierto? Entonces las transmisiones que se hacían en las transmisiones de los partidos de Santa Fe y de Millonarios. Entonces la radio se hace profundamente importante. Miren, en los pueblos, si ustedes se pueden mirar en los pueblos, la manera que tenían sobre todo las parroquias, la emisora cultural del pueblo, la manera que tenía de avisarle a la gente del campo que había una jornada de vacunación, una jornada de salud, era la emisora, ¿cierto? Todavía en algunas partes. Entonces se convierte en un aliado no solamente de la comunicación, ¿cierto? Intercultural, sino también un aliado del saber, porque si ustedes se pueden a investigar, no a recordar, porque eso no lo tienen por qué recordar, ni existían. Radio Sutatensa, como decía Pacho ahora, ¿cuántas personas educó en Colombia? Es que Radio Sutatensa daba el bachillerato, ¿cierto? Por radio. ¿Y cuántas madres de familia no hacían un poquito más llevadero esa tortura en la que vivían gracias a Todelar y sus novelas, ¿cierto? Pero también cuántos campesinos no veían en la transmisión de la cabalgata deportiva, en la transmisión de los partidos de la noche, el único pedazo de esperanza después de esas duras jornadas de trabajar el campo. Entonces el radio se convirtió no solamente en aliado de la esperanza, sino del saber, de la cultura, de la comunicación, y lo sigue siendo. Todo el mundo pensó que cuando la televisión apareció, el radio iba a desaparecer, ¿cierto? Y fue al contrario. Hoy en día, al igual que Pacho, hoy en día existen personas que prefieren la transmisión radial que la transmisión televisiva, y es que la transmisión radial no está mediada por la imagen, y yo creo que la imagen vicia la verdad, la radio no vicia la verdad, porque la radio nace, lo que expresa el locutor es de corazón, ¿cierto? Y la televisión obviamente sabemos que nos tiene completamente engañados a partir de la imagen. Entonces para mí la radio fue y seguirá siendo el medio comunicativo más importante, más trascendental en la historia del mundo y de la humanidad, y paradójicamente se potencializa con las guerras, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial.
Sí, señor, sí, así es. Bueno, vea, con la radio ocurre una cosa muy bonita y es el nivel de credibilidad que tiene la radio. Yo creo que ni la prensa ni la televisión logran el nivel de credibilidad. La gente le cree a la radio, al punto de que ocurre algo que usted ve en televisión y muchas veces para confirmar lo que hace es prender la radio. O usted ve en internet que pasó algo, usted lo que hace es poner Caracol Radio a que le confirme, porque su punto de referencia es la radio, ¿cierto? Igual ocurre, yo creo que con los comentaristas deportivos. Estos comentaristas deportivos de la radio, en lo personal, unos rockstar, unos personajes muchas veces hasta más valiosos que el partido mismo, ¿cierto? Partidos sí. Que uno buscaba determinado comentarista. Podían estar dando 2 superpartidos o uno superpartido y uno aburrido, pero si el aburrido lo comentaba al comentarista que a usted le gusta, usted se iba para allá, ¿cierto? Entonces, la radio es un vínculo muy bonito de nosotros con nuestros antepasados, con el mundo, porque somos campesinos en esencia, aunque la ropa y la forma de hablar nos diga otra cosa, pues seguimos siendo campesinos en esencia, me parece muy bonita la referencia. Y a propósito de esto que estamos conversando de la radio, por ejemplo, lo que nos dice Ferney, la imagen captura todos los sentidos, la radio te permite llevar a cabo otras actividades. Pacho, regáleme, permítame un paréntesis. Ferney ha sido profesor de fútbol, es abogado y es un man que le encanta el fútbol, entonces me parece muy bacano que nos esté acompañando. Un valor agregado de la radio, Pacho, la inmediatez, ¿cierto? La inmediatez, usted para saber de algo, de algún acontecimiento en las noticias de la televisión, tiene que esperar que lleguen las noticias del mediodía. La radio, vos pones la radio inmediatamente, es más, la radio sirve hasta de reloj, la radio la prende hasta para ver la hora, entonces la inmediatez de la radio no tiene rival. Porque la radio para lo que esté transmitiendo, si hay una cosa importante. Para dar la noticia. Pueden estar dando fútbol, hablando de lo que sea, pero si hay una bomba, la radio para y dice, hay una bomba en tal parte. Y a partir de eso se empieza pues como a crear la situación. Con las buenas noches para Jumpy, qué bacano que estés otra vez por acá. Jumpy, un saludo. Oscar, ¿ibas a decir algo? Sí, Pacho, que en torno a eso, es que la radio te pone a pensar, a imaginarte. Ese partido de fútbol que vos escuchas, vos tenés en la mente cómo va desbordando el jugador por la derecha, cómo saca el centro, cómo el sostenido en el cabeceo, o sea, te imaginas todo y es un placer tremendo cuando vos eso que escuchaste luego lo llevas a la televisión. O sea, es tremendo. Aunque la radio también tiene esa problemática porque la radio es muy vendehumo. Hay partidos que usted escucha y usted dice, pucha, el partido del año, usted lo ve en televisión. El narrador. Pilas, Pachito, eso, el narrador. El paisita. El paisita es experto para eso. Ay, yo tengo una anécdota con el paisita. No, y la radio te permite hacer bullying en estos tiempos. Vos te estás viendo un partido en un bar y no falta el del radio atrás. ¡Gol, gol! Que hablamos de la inmediatez. Y luego a los segundos lo marcan en el televisor. Y uno no sabe si odiarlo o quererlo. Yo le decía estos días a Pacho, a veces en algunas ocasiones cuando la gente va a ver los partidos a los locales, a los bares, o le dicen al cantinero, hazme un favor, bajarle el volumen al televisor y ponerme el partido en la radio para escuchar al paisita, para escuchar a Rolleta Borda, para escuchar a este o a este, ¿cierto? Prefieren eso. Listo, Brian iba a contarnos algo. Yo tengo una anécdota bastante bonita con el paisita. Yo estaba muy niño, pues más niño. Tenía yo, que pónganle unos, como de 8 a 10 años tenía yo. Entonces, yo por dámela de todo fiel seguidor, prendí la radio y el paisita estaba... pues narró el gol del Medellín en ese tiempo, pero era una repetición, ¿cierto? Yo prendí la radio, el paisita, gol, Independiente Medellín, y yo lo celebré a rabiar, lo grité, lo estallé, hijo de puta, lo brinqué y lo grité,
cuando mi papá salió del cuarto y no, mío, es una repetición, eso ya pasó. Y yo ¿sí? Igual me los oye. Porque siempre en una propaganda decía, y lo narró así el paisita, y empieza a repetir el gol, y eso se convertía en un dilema del berraco. Además, el paisita tenía algo que me parecía supremamente a mí, no sé, desesperante, que empezaba a gritar y era tanta la emoción que se quedaba callado y uno sabía si existió el gol, si no fue gol, qué pasó, yo esperando que ese man reaccionara y el man se quedaba callado y dejaban entrar el audio del estadio, ¿cierto? Hasta que ya le empezaba a cantar el gol y ahí sí lo aceleraba uno, pero con el paisita no se sabe nunca, hasta que ya no haya completado. No, y bueno, que uno sepa que es el real, porque si no, celebran repeticiones como yo. Bueno, también me pasó. No, o uno cree que metieron el segundo. Ajá, y todavía es el primero. Y todavía el primero que está repitiendo. Y acaba el primer tiempo y él todavía narrando el gol. Él cantando el gol y ya el otro equipo empatando, hermano. Sí, esa es típica, sí señor. Bueno, a propósito de lo que venimos conversando, qué bacano que los personajes que están ahí acompañándonos. Jumpy dice, la radio, el imaginario del soñador. La radio es un viaje, ancestral, eso es una cosa, pues, ¿cierto? Ferney, ¿recuerdan el insistente marciano, la supuesta invasión extraterrestre? A propósito de la radio, ¿cierto? Bueno, el incidente, listo, vale. A propósito de lo que estamos conversando, qué bacano que esas anécdotas las compartan con nosotros. Vamos a empezar a hablar de transmisiones memorables, ¿cierto? Estamos hablando Antes, Pacho, un saludo muy especial a Ángel Ortiz, es un maestro de artes de la Universidad de Antioquia que también nos está viendo. Un saludo. Hola, Ángel. Bueno, a propósito de transmisiones memorables, yo creo que uno cuántos partidos se habrá escuchado, se habrá visto, infinidad, pero yo creo que como sociedad, pues hay unos clásicos, hay unos puntuales, imborrables de la memoria colectiva, referentes obligatorios a la hora de hablar de radio, y yo me atreví pues a traer el primero. Ya quiero ver ustedes también de pronto que recuerdan. No nos tocó, pero por la importancia, por el nivel de importancia que va a tener, y es uno de los goles de Colombia en el primer mundial al que asiste, en Chile 62, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar la narración de Caracol Radio del gol olímpico de Marcos Coll. En el 62. En el 62, vamos a ver cómo es que suena eso. Master, por favor. Tiro de esquina, es el segundo que cede la defensa rusa a favor de Colombia. A la zona izquierda, va esa pelota, irá a la cabaña norteña encomendada a media fiche sobre el minuto 23 de esta etapa complementaria. Marcos Coll se perfila, hace el envío con pierna derecha, la bola del arco y se metió la pelota. ¡Gol de Colombia! No se lo creía tampoco, ¿cierto? Pacho. Eso fue medio gol del arquero. Todo. Oscar, contanos. Pero vemos que en esas narraciones, por acá también tengo una de ese partido. No sé si el que está narrando ahí es Carlos Arturo Rueda. Yo tengo una de Carlos Arturo Rueda de ese mismo partido. Ahora se las pongo el audio por acá. Pero llama la atención de que, comparando pues esa que vos nos traes a colación ahí, la que yo tengo por acá, no es tan emotivo como hoy en día. Mi pregunta es, ¿estaría la época preparada para una narración del paisita en ese momento? Los infarta. Tan explosiva, la gente en que fuera amatoria. Eso debió ser una cosa muy hermosa. Imagínate, un primer mundial y gol de Colombia. Y obvio no había cómo vérselo por televisión. Y escuchado. No sé, debió ser hermoso. Bueno, ¿quién nos quiere contar narraciones o transmisiones memorables por la radio? Vamos a ver si me da Pachito esta. Esta es de Carlos Arturo Rueda. De ese mismo mundial. Es más, de ese partido, pero creo que no es el gol olímpico. Dura 27 segundos.
cobrar el extremo derecho del equipo de Rusia, Chilenko. Pelota por ovación, recorta rápidamente Rolando Serrano. Entrega a Toño Rada. El costeño se mueve con mucha habilidad, llevando la pelota hacia el área. Para entregar en forma perfecta para Marino Krieger. Marino Krieger saca un defensa. Sale y allí dispara. ¡Gol! ¡Gol! De Colombia. Marino Krieger se empató el partido. 4-4 en Arica, Chile. Marino Por Krieger. ejemplo, 4-4. en este momento, de un tiempo para acá, esa identidad que crea el narrador, ¿cierto? Y su tinte, su forma de narrar, su muletilla, su forma muy personal con la que usted puede o comulgar o rechazar, ¿cierto? Habrá gente que detesta al paisita, pues escandaloso, pero yo tengo que decirlo, a mí el man me da muy buena energía para ver los partidos. O sea, el man... Pacho. Y es un nivel de comunión entre la radio y la tribuna con el maravilloso. O sea, era un nivel de que la gente en el estadio con la radio... ¡Maravilloso! Que el paisita decía y la tribuna replicaba. O sea, imagínate pues el nivel de comunión entre la radio y el personaje que está ahí en el estadio viendo, pero que necesita que lo estén contando. Entonces, claro, el paisita desde la cabina y con la lucecita, entonces la tribuna... Imagínate pues el nivel de comunión. Macho, lo que vos decís, cómo ese narrador va estableciendo ese vínculo no solo con la hinchada y no con los jugadores o los personajes deportivos. Que traía a colación acá de Chile 62, Carlos Arturo Rueda, habla de que se caracterizaba por bautizar a gran parte de los deportistas. Él fue el que le puso Cochise Rodríguez, puso algunos otros como el Chita Miranda, Zipa Forero. Entonces también hace alusión a esos bautizos que... Listo. Uber, ¿qué nos ibas a contar? No, mira, lo que pasa es que el paisita, la famosa chiflen, cuando existía un tiro libre, el paisita decía chiflen, y absolutamente todo el estadio chiflaba. O sea, todo el estadio, y eso creo que es de la vieja escuela, el asunto de ir al estadio con radio. Yo voy al estadio con mi papá, o cuando iba con mi papá, él siempre no le faltaba su radio. A nosotros nos parecía llamativo para que el radio en el estadio, pero definitivamente ir al estadio con radio es un valor agregado, porque le están contando todo, absolutamente todo. Le están contando lo que pasa en otros partidos, lo que pasó en el camerino, o sea, ir al estadio con radio es como verlo por televisión estando en el estadio. Entonces es muy bacano, porque yo recuerdo, si me lo permiten, con respecto a las narraciones, a mí nunca se me olvida la copa está aquí, la copa llegó, ¿cierto? De Perea, eso me marcó porque eso fue muy tarde y yo estaba muy niño, debía ir a la escuela y no podía verlo, eso no lo podíamos ver y lo escuché a través del radio de un tío, porque él lo estaba escuchando y yo tan niño me le acerqué a escuchar qué pasaba hasta que la copa llegó. Y la copa llegó, la copa está aquí, eso fue en medio de la oscuridad, en medio de la noche, fue una alegría tan inmensa que hoy en día, después de tantísimos años, uno recuerda como si fuera ayer. Entonces yo creo que esa ha sido una de las narraciones que me ha marcado a mí, y obviamente cuando en tiempos anteriores, de pronto a lo que a ustedes les tocó, no era tan fácil salvarse de pagar servicio, ¿cierto? No era tan fácil, definitivamente era muy difícil, a menos que usted tuviera mucho dinero para comprar eso. Y yo recuerdo, la única moral de un pelado de 17 años montado en un puesto de guardia en un monte era tener un radio, escuchando el partido, escuchando los comentarios, escuchando la voz de los jugadores, la voz de Perea, la voz del paisita, la voz de Weimar, la voz de Hernán Peláez, la voz de Iván Mejía, y obviamente escuchando música, casos como decía Pacho estos días, como la cabalgata deportiva de Chile, que eso era toda la tarde. Hermano, si usted se iba para un puesto de guardia y no se llevaba el radio, eso era una condena. Muerte. Eso era una condena. Entonces, moría por aburrición. Y lo que decía Pacho era, la radio crea hábitos. Usted ahorita, por ejemplo, en la televisión, usted no se acuerda a qué hora son los programas, a ustedes le pasan, pero cuando existía la radio, yo me acuerdo no sé si a ustedes les tocó, Despiértese con Veracruz, cuando existía, claro.
Música para Soñar Despierto de Veracruz. Hermano, uno esperaba eso, esa Huevo hora, matutino. el gallo, ¿cierto? Uno esperaba esas horas porque ya las tenía aquí metidas para irse a divertir con el lorito, como lo llamábamos, el lorito, a la radio, ¿cierto? El lorito. Entonces, son muchas. Mi papá me comentaba que, por ejemplo, a él le encantaba todas las transmisiones de un tal Rodrigo Londoño y el hermano, que si no estoy mal, me parece que lo tenía por acá, es Hammer, le decían Javier Hammer Londoño, el que decía espectacular cuando hacían gol, ¿cierto? Entonces, que eso era una maravilla escuchar esos manes, porque le daban, además del espectáculo del fútbol, le daban ese toque especial. Y mucha gente, como decían ahora, mucha gente, además del partido, lo que buscaban era el narrador, y lo buscan todavía, ¿cierto? Uno busca a Mariano Clos a la hora que sea, donde esté. Entonces buscaban el narrador, buscaban el partido, pero evidentemente, Oscar también lo dijo ahora, el narrador es el que le da el toque, el narrador es el que le da el toque de emoción. Hermano, yo me pongo a ver esos narradores, creo que son peruanos, ecuatorianos. Los mexicanos, hermano. Los mexicanos. No me hagan llorar. ¿Sabe que era una delicia cuando transmitían esa liga brasileña por allá al principio de los 2000, que hacía gol Brasil, y esa gente que no entendía nada, pero eso, el canal que el símbolo era con una bola en la mitad. Sí. Brasil, un sosteño. Y muchachos, perdón. Muchachos, y quién no imaginó, recreó esa cancha, ese estadio, ese gol. Yo recuerdo demasiado una vez un gol que hizo Alexis García y decían, fue un misil de 40 metros. Yo lo tengo aquí, yo lo dibujé inmediatamente. Un misil de 40 metros, hermano, qué golazo, ¿cierto? Usted se creaba los cortes, se creaba los cierres, las atajadas del arquero. La radio le permite a usted ser protagonista del espectáculo, porque usted arma el paisaje, ¿cierto? El paisaje sonoro. Además, ¿qué tan importante es la radio? Imagínense si existiera la radio, hermano, para los ciegos. ¿Cómo disfrutarían los ciegos del fútbol? Yo recuerdo, yo creo que yo ese curso lo vi con Oscar, primer semestre en la universidad, hace eones, dinámica espacial, que una vez el profe nos llevó un ciego, se llamaba Nelson, creo. Y Nelson, ¿el profe o el ciego? El ciego. Bien. Sí, yo también me quedé la misma duda. Y el ciego nos contaba de la importancia de la espacialidad, entendía desde los narradores de fútbol, hermano, pues, de la radio, porque los de la televisión, en la televisión hay mucho que es escuela de radio, pero hay otros que llegaron para la televisión a darse, pues, como el lobby. Pero muchos de los narradores de televisión, no sé si has notado, tienden a hacer algo, no son descriptivos. Entonces, cuando se la pasa, qué sé yo, vamos a decir un partido nacional, dicen Harlan, Vladimir, Mariano Clos. No más, o sea, no dicen que está hay narradores de televisión. Mira, a los profes se les viene como exigiendo o vienen jugando en ese escenario de la inclusión, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si tenemos un ciego en el salón? Yo creo que estos manes de la radio deportiva hicieron ese curso a nivel empírico, una cosa tremenda, porque es que vos te lo imaginás, y como dice Berna, es una costumbre que han venido perdiendo los narradores televisivos. Entonces, claro, está él, se la pasa aquel, mientras que el de la radio te muestra esa cancha, te pone esa cancha acá, te pone el bombazo de 40 metros, como dice Uber, te pone a imaginarte todo. Claro, no es lo mismo el ver el gol de Maradona contra los ingleses, solo que con la narración de genio. Con la narración del barrilete cósmico. Berna, tenés por ahí la transmisión, el gol que nos cuenta Uber. ¿Sí lo buscaste? ¿Cuál? El de Edgar Perea. El penal de Leonel por Edgar Perea. No estaba en la lista, pero calentó Gremio América. Bueno, ganó el Medellín 4-2, increíble. Dice... Sí, ya aquí fue. Bueno, generalmente... espérame. Medellín. Espera, Daniel Mancilla nos dice, yo recuerdo que la final entre Nacional y Junior en el primer semestre del 2014 se jugó la vuelta aquí en Medellín y justo el día del cumpleaños de él.
Él había salido con el papá y entonces pusieron el partido en la radio. Cuando John Balo hizo el gol, él lo gritó, él no se las podía creer, pero lo gritó y fue uno de los mejores cumpleaños que ha vivido. Nos dice historias de las anécdotas que todos tenemos ahí con la radio. Sí, no sé si ustedes han visto, muchachos, un video de una señora que está viendo la final nacional junior en el metro. Y a medida que están cobrando los penales, y a medida que cobran los penales, ella tiene los audífonos y le va narrando a la gente del metro, sería bacano de pronto ponerlo, le va narrando lo que está pasando, y la gente es así, hermano, ni se mueve, y ella, gol, y va a cobrar Junior, va a cobrar no sé quién, va a cobrar, y en la final, y cuando Nacional queda campeón, eso empieza una fiesta en el vagón, y esa señora les narra, les va diciendo lo que ella escucha, lo que ella ve, ¿cierto? Y los vetaron por Cultura Metro. Ese video. Pero que resentimientos, de verdad, ya no. Ya se tiene. Ahí está. Yo hago las normas de la Cultura Metro. Cálmate, Brian, me invito a ver este video. Ya sabemos para calmar a Uber ahorita. Leonel Álvarez en las puertas de la gloria. Leonel Álvarez en las puertas de la gloria. Leonel Álvarez con pierna derecha cobra para Colombia. Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores. Tira, gol. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Nacional campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón continental. Colombia campeón continental. Mi patria querida. Colombia campeón continental. Colombia campeón continental. Y un costeño, hermano. Es que eso es lo de y eran otros hermano, déjeme compartir mi tristeza, hermano. Y eran otros tiempos porque había decía Colombia, ni siquiera decía a nadie le importa. Pero en medio de esa crisis social, los años más oscuros, a propósito de lo que decía Uber ahorita, que ese partido era de noche, en la noche de nuestra historia, con esta idea del narcotráfico y las bombas, había una idea diferente de nación ahí, donde la gente le hacía fuerza a la América para que quedara campeón, donde mucha gente del país salió a celebrar ese título de nacional, no como este último, no, era un asunto de ese partido la patria. Ese partido en Bogotá. Exacto, entonces era un asunto de la patria, es que era Colombia jugando contra otros, ¿cierto? Muy bonito, y yo creo que es una narración ahí muestran campeón Colombia, o sea, nacional, pero campeón Colombia. Oscar, ¿cuál es tu tragedia? Contanos que tenés hermano, América pierde un partido el fin de semana, al último minuto, pues empata. Y hoy va ganando en Brasil, cosa que no hace cualquier equipo, pues, a propósito de lo que estaba diciendo Uber, que ya un colombiano no ganaba a ningún lado. Y hay penalti al minuto 98, hermano. Y gol. Empató. Gol, 1-1. Bueno, Oscar, no nos importa, ganó el Medellín 4-2. Más deportes. Bueno, ¿qué otra narración memorable tienen por ahí? Pacho, yo tengo una anécdota, más que una narración de memorable, tengo una anécdota también, pues, que implica a mi papá, el uno compartir con el viejo, y que implica, pues, la radio. En el campeonato del 2001, América Medellín, el campeonato estaba en televisión privada, casi similar a lo que hay hoy en día. Televisión privada, entonces no valía la pena uno quedarse en la casa. Mi papá tenía, en el carrito que tenía, hacía unos viajes y yo lo acompañaba. Y fue un placer escuchar ese título del América, los goles de Julián Vázquez en la radio y quedar campeón América. Y ya después uno recrearse eso, porque el gol está acá, el gol estaba en la mente, la cruza en el punto penal, remata, pase de la muerte. Y el gol estaba acá, y un placer uno llegar a la casa después de el viajecito que implicaba pues eso, y lo mismo, el carro, una facilidad de usted llevar el partido, la información en el carro. Entonces fue un título bonito, vivirlo en la radio. Bueno, ¿qué relato tenemos? Tenemos el que ya Mancilla había mencionado. Mancilla ya había mencionado el relato de la final del 2016, nuestro 89, señores. Berna, dime, Uber.
Vamos a callar como ahora, ya no puedo. No. Más sutil. Permití que vamos a saludar a John, cierto, a John Darío Mesa. Dice, ¿saben cuál es una de las mejores narraciones del Paisita? Un gol de Malásquez. Vieja escuela. Franceli dice, me da escalofrío. Franceli López, que hacía días que no venía, un saludo para Franceli. Daniel Mancilla dice, la transmisión del partido Colombia campeón, te quiero. Sí, es otra. Brasil, dice Fernando Bedoya, aparte de lo deportivo, escuchar música para soñar despiertos. La voz de Colombia, papá. Bueno, muy bien. Es el relato de un Eisman, un pedacito. Permiso para celebrar. Árbitro, venga, que queremos celebrar la Copa Vida. Nacional campeón. ¡Terminó! ¡Hasta la Copa! ¡Un poema a la felicidad! ¡Un homenaje a la alegría! ¡Un sentimiento incontrolable! Desde ese momento en que se rompe la calma y se convierte en locura. Vení, antioqueño, vení por mí, ayúdame, que el pueblo enloquece por el día más feliz, hoy, por la noche más feliz, esta, por el mejor regalo, la copa, por el verde, volando todos con las alas, hasta tocar el cielo con las manos, por el honor, por el orgullo, por el despertar entre las flores de la feria, que comienza ya mismo, aquí mismo. Algún día, en cualquier parte, se encontrarán de frente con este recuerdo eterno, único. A ese man debería hacerle un monumento, hermano. Yo quiero una por ahí del Tato Sanín. Y el Tato Sanín, ¿cuál? grande. También. El gol de James. Pero el de Uruguay o Inglaterra, ¿cuál de los dos? El de Inglaterra. Los dos, el de Inglaterra también es Tengo los dos. Ponemos uno y uno. Oiga, Jorge Eliezer Campuzano también es muy bueno. Pachi Andrade. Claro. Tato Sanín, Pachi Andrade, Jorge Eliezer Campuzano, Jairo Moncada. El de Antena 2 acá en Medellín. Torres. Ajá, Jorge Eliezer Torres. También. Escuchen ese. Torres debutó en televisión también. Balón arriba, Jerry, el marco vino, Jerry. El marco, Jerry, vino, gol. Gol, bendito Dios. Dios mío, sos amarillo, azul y rojo, gol de Mina. Gol de Colombia. Taque, vino. Taque, vino. Gol de Colombia. De mi selección Colombia, de mi selección, de un país que lo grita, un goleador de Guachené, de ese pedacito de Colombia que se llama Guachené. Jerry iluminado, Jerry lo máximo, Jerry es colombiano. Dios es colombiano, Jerry colombiano, Dios es colombiano, viva mi patria, le empatamos a los ingleses. Hay que aclarar que si bien estamos colocando imágenes, estamos haciendo referencia a transmisiones radiales. Ajá. A comentaristas radiales, ¿cierto? Buena aclaración. No me puedes decir que, ya no puedes decir que el fútbol es un deporte de 22 detrás de un balón cuando ves unas imágenes o escuchas eso. Quien dice eso. El Tato es un personaje que tiene. Les confieso algo, muchachos. Creo que ha sido el gol que más he gritado de la selección Colombia.
Yo creo que hice un daño por allá en la curva y todo. Yo creo que sí, es el gol que más, yo también, es el que más he gritado, es real. Sí. Porque si bien el de Uruguay es muy bonito, pero no íbamos perdiendo, no íbamos perdiendo, ¿verdad? Exacto, si íbamos para afuera y es el minuto 90 y otro que se gritó mucho fue el 3-3 de Falcao para en ese sí hubo muchos paros cardíacos. Escuchemos este. La rescata Ben, la vaca. James Rodríguez girando, golazo, taque, gol, vino. Gol de mundial. Taque, gol, taque, Pobre Farid, me quería abrazar y nadie abrazaba a Farid. Vino. ¡Gol! ¡De mi Colombia! Qué bolas. De una Seguro. ¿Cómo no paró? Señores, muchachos, seguramente solo quien haya estado en una montaña escuchando un gol de esos, en un momento de esos, podrá definir lo que se ha imaginado, lo que ha sentido. Uno que lo vio aquí en una pantalla, pero la gente que está en una montaña en medio de la noche y escuchando un gol de esos, hermano, eso debe ser una cosa completamente diferente. Alucinante, sí. Alucinante, sí. Bueno, esa es la palabra. A propósito pues de las transmisiones memorables, que tenemos muchas, pero infinidad. Acá solamente nos da tiempito pues de hacer mención de algunas, ya ustedes también nos aportarán. Hay otro elemento muy importante de estas historias de idas y venidas con la radio, y son los programas deportivos, ¿cierto? Programas deportivos que crean hábitos. Yo recuerdo que por muchos años, pues ya uno cuando ingresa al campo laboral sí se ocupa en otros asuntos, pero por muchos años tenía una rutina de 4 o 5 programas de deportivos al día, ¿cierto? Uno madrugaba a escuchar Planeta Fútbol con Carlos Antonio Vélez, personaje de Odios y Amores, doctor de fútbol. Más odios. Yo diría que odios. Más no odios el primer que amigo amores. que diga, me encanta Carlos Antonio. No, el man razón, sabe, sí. el man sabe. Mucho. Sí, no No se le niega, pero esa es muy sesgado. personalidad Es muy manizaleño, la gente de Manizales es como así toda muy colérica, godo. toda agrandada. Un irrespetuoso de aquí a la Godo, luna. hijo de puta. Yo creo que es muy arrogante y es muy narcisista, es muy narcisista en lo futbolístico. Él cree que es el que más sabe. Cree que es lo único aquí en Colombia. Entonces, ¿querés revisar, Pachito, episodios curiosos de una narración? ¿Qué tal si traemos al señor Iván Mejía? No, pero espere que ya vamos para allá, que todavía no destapé esa torta, Berna, no destapé la torta. Eché el pique y no me tiraste el pase, pero te vuelvo a picar ahorita. Deja ese chivo quieto, hombre. El asunto es, bueno, entonces, la ventaja con programas como Planeta Fútbol, como El Pulso del Fútbol, una cosa innegociable a mediodía, ¿cierto? Ya dice por ahí, Weimar lo dice. Pero espere que les estoy haciendo primero mención a esos programas nacionales, porque es muy diferente escuchar el Planeta Fútbol, el Pulso del Fútbol, el Alargue, el Carrusel, que era un espectro más nacional, más a escuchar a los chauvinistas de Rafa Gol, de Weimar lo dice, del gran equipo deportivo, ¿cierto? El gran combo del deporte. El gran combo del deporte, que son muy valiosos porque, claro, le permiten a uno también ir creando opinión a veces, pero a veces también venden más humo de la cuenta o se la montan a alguien más de la cuenta. Carlos Antonio es un personaje, pues es un atrevido que dice que Pekerman hizo lo que hizo, pues porque los jugadores eran buenos, no porque Pekerman hizo nada, y solo porque Pekerman no quería tener que ver con el nada, ¿cierto? Entonces una persona que dijo que el Tigre era un exjugador. No, ese fue Mejía, pero luego el man se retractó. Entonces, esos programas deportivos son muy bacanos y muy valiosos porque le ayudan a uno también como crear opinión frente a ciertas cosas. Dentro de esos programas hay unos personajes, pues, instituciones. Hablamos de este calvo de Carlos Antonio, personaje más odiado que amado, es real. Otro personaje, Iván Mejía.
Es un personaje. A mí me Ese encanta. sí es más de amores. Ese sí hace Ese querer. sí es de amores. Me Aquí encanta. no hay discusión. Ese es a un los viejo cinco nos gusta. querido. También A lo los hijos odian nos mucho, gusta. también lo odian mucho, pero a mí me encanta. Yo me siento A identificado mí con la también. forma de ser de ese man, tipo atrevido, Es que, violento. mano, vea, Un cara ese man sucia ese man del en vivo, comentario. haga de cuenta, Mordaz. ese man en vivo es haga de cuenta cuando vos estás en la sala de tu casa viendo un partido. Ya, o sea, lo suelta de una. Ponete al viejo Al querido de Ivancho. Mejía. Y Ese ojalá, es un selección abuelo Colombia apapachable. ojalá Sí, se imaginen cada uno de ustedes diciendo eso mismo. Es que eso es lo que dice uno en la sala de la casa viendo ese partido. Daniel Esa Mancilla dice, porquería Farid ese- Mondragón es el mejor comentarista. Apoyo a Daniel Mancilla. Obviamente es Obviamente. Si entra el balón en su totalidad, es gol. Escúcheme pues el maestro, mano. El Pargamen, un hombre, se va desviando y hay tiro de esquina otra vez para el equipo brasileño cargado a la izquierda. El partido está, amables oyentes, 0-0, arrancando con Bancolombia el tiro de esquina. Tiro de esquina. ¡Uy! Frentazo limpio, gol. Casemiro, ¿cómo está el niño Neymar? Con el técnico también. Que lo hemos escuchado. Gol de Brasil, Casemiro, Iván César abriendo el partido, ya Brasil gana 1-0. Hay derecho, César, no hay derecho. César, no hay derecho, 2 minutos. No marcan la pelota, nos hacen todos goles de cabeza, lo dejan centrar, están dormidos, en lugar de rechazar para adelante la pelota, la saca otra vez al tiro de esquina. No hay derecho, Lara. Oiga, además, Lara, no hay derecho, pero está un equipo tan malo, hombre. Oiga, además, no hay derecho, 2 años dormidos para esto. No, pero eso es una César cosa. Augusto, 2 años y medio, señores, para esta porquería de equipo. Iván, además, eso es de planilla, de saber cómo marcan en el tiro de César. Eso es de táctica, eso es de técnico. Eso es de un técnico que trabaja en la semana. Este hombre perdió 2 años y medio en unos microciclos y no les enseñó ni siquiera a entrar atento a un partido. El gol que nos acaban de hacer es el más infame de todos. Increíble, terrible lo de Colombia. Para esta porquería de equipo. Es Yo nunca un viejo entendí- querido, un yo abuelo nunca entendí, apapachable. pero yo nunca entendí por qué al Mejía no le dio un infarto. Casi estuvo a esto, hermano. Pero no, el tipo le dolía el asunto, le dolía Lo lo que que pasa es que estaba. la decía sin tapujos. Sí, Ese sí. man, la hay anécdota que derecho, tiene hermano. de Alemania, de Italia 90 contra Alemania, como celebraron el gol de Rincón, que esas sillas se desbarataron a brincando, que no hay qué. Con Marco Aurelio, con el emperador Marco Aurelio. Sí, señor. Hey, compañeros, y ahí hay, en esa misma narración hay uno muy, a mi juicio, muy pulcro, muy neutro. César Augusto. Neutro, acomoda, No, cachirulo, no. weón. César Augusto. César no. A mí no me parece César Augusto. No. Con decirle que César Augusto y Rentería se tiraron el programa Institución de Deporte en Colombia, que era el pulso del fútbol. Sí. O sea, la audiencia que Lo perdió dañaron, ese programa, lo la dañaron. audiencia que porque cuál de los dos más acomodado, con comentarios Lo más dañaron. estúpidos. Además recuerden que César Augusto le pegó un ojazo en el puño a René. Pero Rentería sin parces, pero Lo cogió René y ¡pum! Por imparcial. Por imparcial, ¿cierto? Por imparcial. Todo Bueno, lo que construyó Hernán Pelas e Iván Mejía con el programa, que esta gente lo dañara así. No podemos Una dejar hablar infame. de Hernán Peláez, otra institución en la radio Hernán de Peláez es Colombia, el papá. Un el señor, papá de un todos, señor. El papá de todos, creo yo. de Hernán todos, realmente. Nadie puede oír a Hernán Peláez. Bueno, Ese vamos es un cerrando. señor de... Vamos errando. Vamos errando. ¿Quién hay por ahí? Considera- No queremos poner la narración de René porque ya la habíamos puesto, ¿no? Ya la habíamos de- puesto. en un programa anterior, entonces otra vez, pues no. Es una necedad. Yo sí quisiera entonces que fuéramos como haciendo unas consideraciones finales. Creo que hablar de la radio y el fútbol es una cosa pues fascinante y bonita porque pues además de ser un asunto reflexivo, creo que toca la entraña de más de uno, ¿cierto? Creo que todos tenemos historias
dolorosas, bonitas. ¿Cuántos partidos habrá llorado uno en la radio escuchando cómo lo goleaban San Lorenzo y Almagro, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Cuántas historias tenemos todos detrás de fondo con la radio? Entonces yo creo que hace que el programa sea muy cercano a todos nosotros. ¿Cómo cerramos? A ver, consideraciones finales. Berna, contanos. Consideraciones finales. Creo que en este momento el divorcio entre el fútbol y el radio es imposible. Hoy en día, no podría decir mundialmente, pero por lo menos en Colombia y en esta ciudad no lo es. Yo no recuerdo en qué momento conscientemente yo sabía que la tribuna de las lucecitas era la del Paisito, pero desde que tengo memoria sé que es ahí. Entonces la cabina. Entonces es un asunto hereditario, ¿sí? Y que la radio tiene su, por todo lo que ya ha dicho Oscar, estuve muy de acuerdo, todos en general, pero Oscar también algo que puntualizó muy bien y fue el asunto del retraso tecnológico y cómo ese retraso tecnológico, entre comillas, llega aquí para casarse con Colombia y tener esta bonita relación. Entonces esa podría ser mi consideración final. Es un divorcio que no se va a dar. Listo, muchas gracias. Brian, contanos vos. Bueno, no, es una historia de amor y el fútbol, pues, narrado a través de la radio, ha sido y espero sea mucho tiempo más. Una cosa maravillosa que ayudó infinitamente a que todo el pueblo colombiano, todo el pueblo donde usted estuviera y tuviera un radio, pudiera escuchar fútbol y pudiera imaginarse esas jugadas, esos tiros, esos ataques, esas defensas, esas atajadas. Entonces es una relación de amor bastante bonita que espero dure mucho tiempo más. Por acá Freddy nos dice que seguramente para los que se ganan la vida desde un volante la radio Ferney, totalmente, es entablar la conversación con el taxista al calor de lo que está escuchando. Y uno siempre le dice, hey, poneme el partidito, hermano. No, nada más imagínense ustedes en un carro sin radio. Muy aburrido. Oiga, me encantó ese aporte, hermano, me encantó ese aporte. Y no solamente detrás del volante. En la empresa, el estampador. Yo recuerdo haciendo labores en el hogar, la radio. Yo recuerdo que trabajando en la universidad, en la biblioteca por muchos años, yo arreglaba libros con el audífono puesto. Yo recuerdo, y era un asunto infaltable, ¿cierto? Es más, yo soy de los que se acuesta escuchando radio. Yo no soy capaz de dormir con la cabeza en blanco. Yo me pongo mi programita de radio en podcast y me acuesto a dormir. Entonces yo creo que es un asunto inseparable, realmente es un asunto inseparable en la vida de más de un enfermo, pues, por la radio, ¿cierto? Uber, contanos, para ir cerrando. Además el radio me parece a mí que es una relación no solamente muy íntima, sino muy pura, porque la radio, como les decía yo ahora, no vicia con la imagen. Si usted quiere a un jugador que se lo presentó y se lo hizo conocer la radio, lo quiere porque el jugador es querido, no porque le parece, le parece simpático, le parece con carisma. La televisión tiene eso, lo que yo les decía cuando empezamos los programas, de que lo que hacía la gente con Rascaldani, lo que hacía con el Cocodrilo Micolta, de que teniendo el mismo rendimiento odiaban más a unos que a otros solo porque la imagen les mostraba una cosa, y ustedes lo saben con eso de la publicidad. Bauman lo ha dicho, ¿cierto? La sociedad de consumo. Pero el Cocodrilo era feo y malo. Entonces, sí, no. pero rendía igual que Rascaldani, o sea, ambos malos, y a uno mala combi, papá. Entonces póngale cuidado. El radio, yo creo que el vínculo que el radio crea es que el radio es un compañero fiel. Cabe en el bolsillo, cabe en la radio, cabe debajo de la almohada, cabe en los libros, como lo hacía Pacho, cabe en la oficina, cabe en el carro, cabe en cualquier lugar. Y esa compañía, cualquier cosa o cualquier persona o cualquier objeto que esté con usted de forma permanente, pues que genera un vínculo y genera un amor profundo. La compañía genera siempre ese vínculo. Entonces, la televisión con la televisión no lo puede hacer. Me parece que la radio, más allá de los beneficios que otorga, es un vínculo íntimo de amor, de amor eterno y de compañía que nunca se va a terminar. Nunca. Sí, señor. Oscar.
Tenés el Pacho, honor de pues, cerrar hoy. Bueno, muchas gracias, hombre. Pacho, yo quisiera cerrar con un concepto que viene de un autor, Baker. El hombre habla de acoplamiento estructural. Entonces, básicamente lo que es el acoplamiento estructural es como el ser humano se va adaptando a nuevas tecnologías, pero se resiste a dar muerte a otras. Entonces, se ejemplifica con el celularcito viejo que tenemos, que algunos dicen, compré uno nuevo, pero no me resisto a perder este. O los viejos que dicen, compramos el DVD, el televisor de USB, pero no botamos el VH. Eso no se vota. Entonces, dentro de ese sentido, nos encontramos unos pocos que se resisten a darle muerte al objeto. Pero el radio llegó y todo el mundo pensó que en algún momento iba a llegar su acoplamiento estructural y que iba a morir, pero nunca murió, definitivamente. Y morirá, tal vez. Pacho, no sé cuántas personas, pero sé que muchas, y sobre todo nuestros papás y muchas personas, se acuestan y se levantan con el sonido del radio. O sea, es lo último y lo primero, lo último al dormirse y lo primero al despertar. Venga, y ¿quién no se acuerda de comentario jocoso? ¿Cómo amaneció Medellín? ¿Cómo amaneció? Y comentario jocoso. El radio nos dice que desde septiembre viene diciembre, papá. Ya en esto empieza el anuncio mío. Y además, en el radio hay dos canciones memorables. Lo que pasa es que una la pasaron a televisión y otra se quedó en radio. La primera es la del café de Águila Roja, que esa está en las dos versiones. Pero Año Nuevo, Navidad, Caracol con sus oyentes, esa es del radio. Y la siguen poniendo. Y yo diría que los que estás en el programa y tienen Caracol Radio dirán, hombre, ¿para qué vamos a cambiar la canción? Funciona. Es más, les voy a poner un ejemplo. A mí me encantaba Rafa Gol hasta que lo vi en televisión. Totalmente. Sí. Total. Yo creo que llevar esos programas que toda la vida fueron de la radio a estos otros espacios alternativos con transmisión, es un fiasco. Otro ejemplo, no es lo mismo escuchar a Jorge Eliezer Torres en televisión. Es real. Bueno, compañeros, un placer como siempre compartir con ustedes, un placer estar acá siempre cada 8 días con nuestros espectadores. Ojalá pues se la hayan parchado tanto como nosotros, creo que nos la disfrutamos un montón. Sí, muy entretenido, muy bacano. Nos dejan, hablamos 3 horas más de esto, ¿no es cierto? Todos tenemos algo que decir, nos vemos en 8 días. No olviden compartir la página. Que no olviden compartir con los conocidos y desconocidos la página, quedan muchos temas todavía por conversar. Vea, con sus papás, con sus tíos, con las personas que les gusta el fútbol. Con todo el mundo. Don Nanay aportó hoy. Sí. Un saludo ahí. Nos pasó por alto saludar al patrocinador del programa, al que mete los fondos para esto. El patrón. Alias el patrón. Y saludos para 70 y Mosca. 70 la Mosca. Yo pienso que muchos saludos, muchos cepillos para el patrocinador y no hemos visto. Este mes ya consignó. El patrón. Escupiendo al N, ven. Claro, ese planeta que usted tiene atrás alumbrando, ¿dónde lo va a colmar? No, lo compré con mi plata mío. Yo me compro lo mío, me compro lo mío. Tengo lo mío y me compro lo mío, dígale. Bueno, muchísimas gracias, Ferné y John, a todos los que nos estuvieron acompañando hasta el final. Siempre será un placer y en 8 días nos vemos. Un abrazo.